tenemos un trabajo interesante e importante el día de hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el día de ayer les hablaba yo de una nueva escena, ¿verdad? De una escena muy interesante que, que no debemos de obviar, que no debemos de obviar en este camino. Esta trecena, ¿verdad? Esta trecena más Powali, ¿no? Es Semalinali. Semalinali nos habla de hierba, decimos así como que el nombre muy literal, hierba, ¿no? Que en náhuatl es Shiwit también, solo que este Malinali se refiere a esta plantita que crece de manera de enredadera, ¿verdad? Que de manera de enredadera va creciendo en espiral hacia arriba. En otro, en otra dimensión, en otra perspectiva, lo que encontramos en, en nuestro, en el simbolismo del ADN, ¿no? Que va creciendo en espiral, la formación en espiral. Esta fórmula de nuestro ADN, que es el tona, la sangre, el tona, que es la energía, que es la sangre, que está en forma dual, en femenino y masculino, en tonal y nahual. Aparentemente Malinali dice, no, pues es una plantita. No. Filosóficamente, nahualicamente, hablando, dice la hermanita Fanny, este es un trabajo en el cual nosotros debemos entender que Malinali es la misma medicina que es la energía que tenemos en nuestro cuerpo, que es el líquido vital que tenemos en nuestro corazón que empieza a bombear, empieza a vibrar, empieza a repartir en todo nuestro cuerpo. Malina, ¿no? A ello quiero mostrarles esta imagen, hermanitos. Denme la oportunidad de mostrarles esta imagen, que es de la energía, que es el del tonali malinali. Permítame, para que podamos entenderlo un poquito mejor, hermanitos, qué es el malinali. Y pues bueno, ilustrarles un poquito del trabajo de Malina. Permítame, aquí tengo ya la imagen, lo agrandamos y lo ubicamos a Malina. Listo. Veamos a Malinali, mire. Aquí está. Malinali está en el número, en la cuenta del tiempo, en el número 12. ¿Les dice algo el número 12? 6, 6, 12. ¿Entienden? Y bueno, ¿qué simboliza el número? ¿Qué simboliza el número 12? 6 miquisli, 6 miquisli. ¿Ve que por qué tiene que ser 2 miquisli? O sea, miquisli, miquisli. Bueno, recuerde, lo espiritual y lo físico, lo tangible. El número 12 representa el complemento, la renovación. Oigan bien, renovación, ¿no? Oye, ahorita que veníamos de regreso con el hermanito José, veníamos platicando sobre eso, sobre la transformación. Y vean qué interesante imagen de Malinali. Aquí tenemos a Malinali. Estas son las lengüetitas de Malinali que luego les digo, nah, pues tiene las lengüetitas de Malinali. Aquí está, miren, es esto. Y si se dan cuenta, Malinali, ojo, es interesante esto. Malinali
En su boca emergen dos lengüetitas, dos lenguas. Y Malinali tiene como si tuviera estas manitas, como si tuviera las alas. ¿De acuerdo? En la parte de la cabeza tiene hojitas de Malinali y tiene dos flores. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué creen? Que tiene, vean, Malinali, que tiene un solo ojo. Es este ojo. No perdamos de vista eso. El ojo aquí central que tenemos. Malinali no tiene dos ojos como nosotros. Malinali, Malinali tiene el ojo aquí en medio. ¿Les dice algo? Vamos por ahí. Pastecatl, que es el día de hoy, Pastecatl, aquí tenemos, es el señor de la medicina. Vean, dentro de su vestimenta de Pastecatl, pero quisiera enfocarme un poquito en su tocado. En su tocado nos habla mucho para poder entender la trecena. Vean, aquí en su tocadito, aquí en la frente, tenemos, a ver, lo vamos a agrandar un poquito para poder visualizarlo. Vean, tiene a un personaje cerrando los ojos y se enfoca, no, si se dan cuenta, no abre la boca, pero da una señal de una respiración profunda. Ahora sí, aquí está respirando solamente con la nariz. Vamos con esto. Lengüetita, ojo, respiración. Llevamos 3. No perdamos de vista esto. En su tocado, aquí aparece todo de color blanco. Esta cabellera de color blanco. ¿Qué color tienen el cabello de los abuelos? Que son, que decimos huehue, que son ancianos. Color blanco. En algún momento me decía un hermanito, oiga, ¿por qué no se pinta su cabello? Porque ya está blanqueando. No, ¿qué pasó? Para mí es un honor. No, no es motivo de vergüenza que tengas canas, no. Es un honor que tengas esas canas. ¿Qué les simbolizaría para ustedes el tener canas? Hermanito Martínez, lo escuchamos. Buenas noches, Experiencia. Sebastián, y buenas noches, Payahualtin, Nonitzi. hermanitos, Buenas noches. Walking. Este, perdón, es que me falló el internet. Me quedé cuando iba a dar la explicación del número 12. Ujú. Bueno, ¿Podría hacerme el favor de repetirlo? Y perdón con la interrupción. bueno, avanzamos entonces. El número 12, recuerden, 6, 6. Y el número 6 representa a Miquistli. Para que nosotros, para que todos nosotros seamos medicina, necesitamos dejar morir a ese otro yo, que no es medicina, que es veneno, tanto en lo espiritual y lo material, tanto en lo tangible y lo intangible. Ese es el número 12, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, aquí podemos encontrar cabellera. Algunos pueden decir, no es cabellera, es un tocado, es... Algún momento algún hermanito se atrevió a decirme, no, no es un tocado, es un penacho. Digo, no, no, sería copili, pero no es penacho, pero bueno, no pasa nada. Entonces, este cabello que vemos, recuerden que nuestro cabello es una extensión más de nuestro sistema nervioso, nuestro
columna, nuestra percepción. Percepción, ojo. Llevamos tercer ojo, llevamos lengüetita, llevamos respiración, llevamos ahorita conexión, percepción, llevamos el color blanco de nuestro cabello. Tenemos la otra parte. Más cerca de nuestra glándula pituitaria, como le llamamos, la perceptiva, tenemos el hipotálamo y el tálamo. 3 madejas. Y esas madejitas de hilo los tiene Tlazolteotl, pero el Pasteca lo tiene, estas madejitas de hilo de color negro. Negro. Nos habla de desarrollar la conciencia, nos habla de tejer hermandad, tejer lazos de conexión con el universo, con la tierra y con todo lo que me rodea. Tejer, ¿sí? Vayan teniendo en cuenta estos conceptos que nos van a servir para la lectura de la trecena. Vamos en otro nivel, en otra cuestión. Tiene sus cacle, pastecatzin, tiene sus cacle, quiere decir que es algo importante desarrollar la percepción con nuestro tercer ojo que decimos. Es importante saber respirar para poder potencializar, para poder fortalecer nuestro cuerpo. Es importante tener esa sabiduría y aplicarlo, porque no es lo mismo. Me sé esta teoría, me sé esta otra teoría, me sé tal autor y los empiezo a citar, pero ¿yo qué? Voy a empezar como periquito, ¿no? Como lo decía el antropólogo, lo decía no sé quién tanto. León, el gran León Portilla, no sé. Pero, ¿nosotros qué? Ándale, el famoso María Garibay y todos esos. ¿Pero yo qué? ¿Pero ustedes qué? ¿Pero nosotros qué? ¿No pensamos? Para eso, sí está bien investigar de esos académicos, de esos estudiosos, sí. Pero ahora ese conocimiento lo aplico, lo asimilo y eso me hace tejer, conectar las redes con, con mis ancestros, con mis abuelos. Recuerden, mis ancestros, mis vidas pasadas, ¿eh? Ese concepto hay que aprenderlo. Mis ancestros son mis vidas pasadas. Mis abuelos, ahí sí, de la familia, ¿no? Pero también de los abuelos que nos van guiando. Ojo, tejer, conectar, pero viene algo muy importante, hermanito. Todo eso es importante, por eso él pone los cacles. Y bueno, decimos nosotros es el autosacrificio. Tenemos el concepto de autosacrificio. Cuando vemos aquí esta lesna de maguey enterrado en esta montañita hermosa, decimos, es que es autosacrificio. Digo, me pregunto, a lo mejor también ustedes se han hecho. Si yo, por ejemplo, ahorita yo empiezo una ceremonia, un trabajo, para mí sería autosacrificio. Si yo me deleito y lo disfruto. Otro ejemplo, compartir lo poquitito que yo conozco con ustedes, para mí no es autosacrificio. Para mí es una satisfacción, es un regocijo porque
hay alguien quien le pueda yo compartir y está interesado y está atento y a la clase. Ya son 8:30. ¿Qué pasó, maestro? ¿Vamos a tener clase o no? ¿Ustedes creen que eso es autosacrificio? A lo mejor la palabra sería el trabajo energético, la conexión, ¿por qué no? La disciplina, porque se necesita disciplina. Y vean, y nos dice que toda esta disciplina debe de ser florida, o sea, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero con amor, para florecer yo mismo, ¿no? Y ojo, veamos cómo, cómo dentro de esta montañita están tres ojos estelares, dentro de la montaña, tres energías. ¿Y qué les dice con el número de tres? Empezar a vibrar. ¿Y la montaña qué? Allá la montaña que está frente de nuestro caso, aquí tenemos a la montaña de Xochitepetl, el cerrito. No, hermanitos. Los tres ojitos estelares es este, miren, la cabecita. El otro es este, el chiquiscali. El otro, desde nuestro ombligo y nuestra sexualidad. Esos son esos tres. Dice, por qué lo están enterrados las lesnas de maguey? Conéctate tú con la medicina de las plantas, porque es malinali. Con las plantas, hermanito. Y estas plantas que se conecten con estos tres de tus contenedores, te ayudarán a tener una visualización de los a todo tu alrededor. Por eso miren cuántos ojitos tiene. 1, 2, 3, 4. Esos 4 ojitos son los 4 rumbos. Si tú te conectas con con este y con el otro contenedor, podrás alcanzar una energía que nos pueda empoderar, energetizar, pero darnos vida. Mira, ¿se acuerdan de esta imagen? Decíamos que es la medusa. ¿Cómo al moverse esta medusa, va generando una energía, una vibración, una electricidad? Y es lo que está diciendo aquí. Este es si se dan cuenta ustedes, este es un coyotzin, un coyotito. Vean, ¿qué nos señala? Él mismo, con la mano derecha, carga una bandera y nos señala hacia arriba. No se nos olvide que la bandera es logro. Dice, logra conectarte con lo intangible que vibra ahorita aquí en el aire y con la tierra. Y también con sus piecitos nos dice, vean, un piecito está conectado con la tierra, ¿se dan cuenta? Está enterrado dentro de la montaña. Y el otro piecito está al aire, ¿no? Y en este piecito en el aire está trabajando la parte intangible. Tenemos aquí un chimali, un escudo, con nuevamente 3 carrizos. ¿Para qué nos sirve un chimali, un escudo? Nos sirve para protegernos, ¿no? Para amortiguar estos golpes, estos ataques que nos traiga el enemigo, decimos. Pero para eso tenemos aquí también una patita del conejito, del toshli, la fertilidad. Luego muchos de nosotros utilizamos la patita de conejo, decimos, no, para la buena suerte, ¿no? Vean, esta misma serpiente está sosteniendo este espejo de obsidiana. Aprende a defender tus ideas, tu tezcatlipoca, porque es una medicina para ti. Todo lo que les acabo de decir se refiere a la medicina.
¿Por qué quise presentarles esta imagen? Esto nos ayudará a dimensionar, a comprender mejor la veintena. Perdón, la trecena. Discúlpeme, la trecena de semanal. Vean toda esta hermosura que tenemos aquí de la trecena. Y por eso en el grupo de Nahualtequiyotzin Semalinali vamos a tener un trabajo energético, nahuálico. Hoy tenemos una clase en ese Mictlampa, en ese en los académicos. Maslaquieito nalpowali semalinali, la trecena de uno hierba. Es un tiempo propicio, es un tiempo propicio para favorecer la cualidad humana de lograr, conocer, abrirse paso, tiempo de afianzar proyectos. Nosotros estamos iniciando uno hoy en la noche. Y buscar ampliar conocimientos en cualquier área que nos interese y apasione. Una trecena para sanar y hacer ofrendas para sanar. Merecer la salud. Tenemos que merecer la salud. ¿Cómo? Pues yo quiero sanarme, pero me sigo contaminando con lo que me hace daño. Tenemos que hacer ese, esa reflexión, cambiar el estilo de vida, comprometerse con el bienestar, darse a nuestros semejantes para servir el bien común. Orientación Huizlampa, el rumbo sur, color azul jade, regente Mayahuel, Xochipili y Centeo. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Xochipili con Malinali? Sí, porque Xochipili es el niño de las flores y el niño de las flores es la medicina. Centeos, porque es sustento la medicina. Pero aquí pueden decir, pero aquí no aparece Centeos. ¿Dónde está Centeos? Miren, hay una situación muy interesante en la lectura de los Amoshli y ojalá lo tengamos en cuenta, hermanitos. Miren, dentro de estas lecturas de las imágenes están impregnadas muchas energías que, que necesitamos comprender. Xochipilli es la medicina y Xochipilli es regente de Ozomal. La sonrisa, el disfrute, el deleite de la vida es medicina. El de respirar es medicina. El de percibir es medicina con nuestro tercer ojo, el deleite de todo lo que vemos, pero no con los ojos naturales, estos físicos, no, con nuestra percepción e intuición. Es medicina nuestra experiencia, estas canas que llegamos a tener, los huevos que tienen, es una medicina porque sana a los demás. Tejer hermandad para compartir lo que tenemos es medicina. Hacer medicina, preparar medicina para otros, te conviertes en medicina, en sustento. Uno de los sustentos básicos de nosotros, los nahualitos, es la medicina. Es medicina, conciencia, es medicina, palabra, es medicina, sí.
pasión por vivir, como decimos tlahuantilistli, el embriagarse por vivir. ¿Es una medicina? ¿En serio? Y vean, en esta imagen, vamos a empezar a leerlo, hermanitos, en esta trecena, hay imágenes tonales súper interesantes que trabajar, porque le hago mucho énfasis. De acuerdo a la poca experiencia que tengo, esta trecena es, es una trecena en el cual podemos empoderar el apasionarnos por lo que realmente amamos y queremos. Por ejemplo, ¿acaso nosotros no nos apasiona viajar en el ensueño, reunirnos? Sin necesidad de que vayamos todos juntos en ese ensueño, tal lugar. Vamos y los reunimos y tratamos una temática, lo analizamos. ¿Eh? Pero no nada más en la noche, sino que en el día también. Este trabajo, desde ese trabajo interesante, ¿eh? Nos conlleva a muchas cosas. Mire, Malinali medicina, Acatl, Tezcatlipoca, la conciencia, Ocelot, Tlazoteo, el amor, ¿no? El acecho, es una medicina acechar. Cuautli, Xipetotec, desquitarte todo lo que tienes. Es una medicina. Volar alto. Luego decimos, híjole, todos se van a burlar de mí si me ven que estoy con mi atecocol y con mi poposhcomi. Ah, mira, en el brujo. Sí, tú no te preocupes. Estos gusanos que están acá abajo no te van a entender, pero elévate. Eleva tu conciencia y arriba vas a encontrar otros águilas que te van a entender y van a volar más alto juntos y más lejos que estos gusanos que aquí no te entienden, que te están solamente criticando. Coscacuautli, reutiliza ciertos hábitos y desecha hábitos. Tienes el poder. Olin, recuerda que todo está en movimiento. Si el día de hoy te salió mal alguna actividad, algún proyecto, sigue intentándolo. Tienes que lograrlo. La práctica, decimos, hace al maestro. Y el nahualismo es práctica. Práctica, práctica, práctica. Por eso me decía un hermanito, ¿tú vives la toltequidad? Le digo, no, yo prefiero vivir el nahualismo. Pero ¿qué diferencia hay? La toltequidad es, me leo, por ejemplo, la toltequidad es que me leo este libro, leo este otro libro, leo este otro libro, y leo este otro libro, y este otro libro, y este otro libro, y me leo todos estos libros que tengo. Consumo ese conocimiento. Viene, viene, ¿no? Pero hasta ahí me quedo. ¿Cuál sería el siguiente paso? El nahualismo. Practícalo. Eso que lo leíste en el libro, ponlo a prueba. No va a ser el mismo resultado que vas a obtener que el resultado que obtuvo el autor de ese libro. Totalmente diferente. ¿A qué voy? A Olin, Tecpat. Corta con todo lo que no te corresponde hasta que quede solamente lo puro, lo limpio de ti, que es tu guajolotito de jade. Kiawil, ya cortaste todo, ahora riégalo con esa agua. Riega ese conocimiento para que pueda florecer. Aprende de Tonatiuh, que regala todo, da su luz. No dice, no, esta luz solamente para mí, él no le tengo por qué dar. Él lo da para que puedas tú florecer.
Xochiquetzali es, su imagen es una ancianita que está moliendo en su metate, creando. Y pues nuevamente recuerda que tú eres el origen de Zipacli. Recuerda que estás con Yeyecat, estás respirando, acecha tu casita y terminas con Cuespalin. ¿Qué es Cuespalin? La lagartija. Huehuescoyo. ¿Curioso? No. ¿Interesante? Sí. Mire, comienzas como medicina y terminas como huehuescoyo, como el coyote anciano, sabio, conocedor de Quetzali y de Coatl. En estos 13 días lo vamos a vivir. Ahora vamos con la imagen. Recuerdan que en la mañana les mandaba esta imagen. Esta imagen donde lo encontramos mucho, este que miren que está aquí la conexión. Es como la boquita donde emana todo esto. Lo encontramos mucho en las imágenes mánticas de Teoixnamictilistli. ¿Qué es Teoixnamictilistli? El del amarre de tilma, de las parejas energéticas. Esto es de Mayahuel. Pero Mayahuel, con advocación, con energía empoderada, ¿de quién creen? Vean la boquita que tiene. Tiene la boquita pintada. ¿Alguien me puede decir quién es? Mayahuel, pero con la energía también de ¿La esta. solteo? Así es, hermanita. Tlazolteo. ¿Qué es Tlazolteo? Dice, la devoradora de la inmundicia. No, eso suena muy, muy católico. Es la que transmuta, la que convierte en lo útil, en lo que ya terminó su ciclo de vida. Tlazolteo, la que recicla, la que le da nuevamente utilidad. ¿Y con qué lo podemos relacionar? Con Coscacuautli. Ahora bien, este Tlazolteotl tiene un gran poder. Ella convierte en nuevamente en vida lo que ya murió. Como que las hojas de los arbolitos, ahorita ya viene decimos nosotros el otoño, ¿no? Que ya se secan las hojitas de los árboles, caen a la tierra, ya se secaron. Pero ella, ¿qué hace? Lo convierte en abono para las demás plantas. Qué gran poder, qué gran amor. Por eso también dice, nos llegan a confundir, ¿no? Es Tlazolteotl o Tlazolteotl. La que genera con amor es la misma acción. Cuando tú generas con amor eso que para algunos ya no sirve, te conviertes en una energía creadora, que creas de esa muerte, le creas la vida, le das vida. ¿Ah? Y bueno, ¿por qué Mayahuel? Porque Mayahuel o Meyahuel es la pasión, es el amor, porque es sustento. ¿Sabían ustedes que el maguey, ¿no? Que el maguey, que representa Mayahuel, no se desperdicia nada? La fibra se hacen los morralitos, los mecas, los ayates y muchísimas cosas más. De su esencia, de su corazoncito, de la piña, se saca el mezcali, mezcali, se obtiene el ocli, el pulque, y que esa bebida se consume para fortalecer el cuerpo, lo que es el pulque. Tiene muchísimo calcio, pero hasta lo otro sirve como vestimenta. Y nos enseña algo súper interesante, creo que muchos ya lo hemos visto.
el quillot o quillote, ese tronquito que le sale el maguey cuando ya sabe que el maguey ya está maduro, ya va a morir, ya va a regresar a la gran fuente. Le sale ese quillote, el quillote que le decimos como un tronquito y florece para que dé semillas. Qué gran enseñanza nos da, ¿no? Dice, estás destinado en esta vida a crecer, florecer y dar semillas. Ahora bien, ¿qué semillas vas a dar? Ahí viene la gran pregunta, la gran reflexión. ¿Qué semillas creen que vamos a heredar a los que nos vienen siguiendo en estas generaciones? A nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué? ¿No? Y vean a Mayahuel. Ella, Mayahuel con Tlazojteo, abre los brazos para poder, ¿no? Agradecer a toda la vida. Y vean, ella lo hace en una posición de reverencia. No. Hacer una posición de reverencia, tus dos rodillitas te arrodillas, como dicen en la religión católica, vas, arrodíllense, de rodillas. Es un símbolo de sometimiento, ¿no? Pues sí. Estando de rodillas, tú no puedes correr. Como está ella, con el pie derecho adelante y el pie izquierdo listo para bajarlo y impulsarnos hacia adelante, es otra cosa. Dice, impúlsate. Tú como persona te tienes que impulsar con qué. Vean, con la energía solar. Y qué curioso, ¿no? Esta faldita, ¿de quién lo vamos encontrando nosotros? Eso ya vimos la energía, vean. ¿De quién es esta faldita? De este cuello. Del Zipacle. No, Coat. Sí, es decir, ajá, ahí vamos, ¿De ahí vamos. Esta Chalchutlicue? faldita. ¿Mande? ¿De Chalchutlicue? Es de Chalchihuitlico, hermanitos. Esa faldita es de Chalchihuitlico. La nariguera, ¿qué creen? Es de Chalchihuitlico. La boca es de Tlazolteotl, pero por el maguey que está emanando es de Mayahuel. Vamos. Ahora, el tocado, ¿de quién lo hemos encontrado este tocadito? Yo sé que ya lo han visto. Miren que está aquí. ¿De Xutecutli? De Xiutecutli. Fíjense, fíjense, hermanitos, todo esto que se atuenda, todo esto que se pone en el cuerpo de este personaje femenino, está tan presente y está aquí, miren. Todo lo que acabamos de decir en estos colores está presente. Sí, gracias. Chalchihuitlicue, Tlazoteor, Xiutecutli, ¿ah? Meyahuel o Mayahuel, estas energías femeninas. Por eso llegamos a encontrar esta imagen. Bueno, no trae la. Aquí, miren esta faldita, estos colores. ¿Me entienden? Por eso quise un poquito ahondar aquí, por esto. ¿Sí? Entonces, nada más en esta imagen tenemos la pasión por vivir con tu energía femenina, de transmutando, cambiando, transformando, todo lo que te pasa te tiene que transformar, te tiene que hacer que seas mejor. Fluye como Chalchihuitlicue. Vive en esa centralidad como Xiutecutli, pero también vive apasionadamente como Mayahue Listatelis
y debes de estar lista, preparada para que puedas seguir avanzando hacia adelante. Ella no nos está mostrando de que lo que tú digas, ¿no? Ella está lista. Dice, debemos de estar listas y listos para desarrollar todas estas cualidades. Y este tipo de trabajo lo tenemos que hacer día y noche. ¿Qué simboliza la barrita de ocote, hermanitos? ¿Qué simboliza? Ceremonia, ¿no? Ceremonia, ofrenda. Ceremonia, ofrenda. Y vean cómo este ocote atraviesa el corazoncito. ¿Qué querrá decir esta barrita de ocote atravesando el corazón? ¿Qué querrá decir? ¿Ya? Es una frase coloquial que muchos lo utilizamos. Si Hacer, vas a hacer... Ajá, sí, sí, hermanito, ¿lo escuchamos? es la frase que dice usted a veces que hay que hacerlo de cosas de corazón, Temastiani, ¿no? Hay que como una ceremonia, pues, con seriedad y responsabilidad y pues con la energía que uno presente, ¿no? Así es, hermanito. Hacerlo con el corazón, la ceremonia, en el día y en la noche. Si el día de hoy quiero ensoñar, ya que mi maestro me dijo que nos vamos a reunir, voy a pedir en mi plegaria, desde mi corazón, permíteme a realizar esta ceremonia desde el corazón, desde mi ser, desde mi creación, desde mi generar de energías, desde mi centro. Vaya pues, para que yo pueda deleitarme con esta ceremonia. Sucede a veces, digo, nos ha sucedido, que decimos, vamos a una ceremonia. Y luego nos llega a la mente ceremonia, velas, copal, flores. ¿Y por qué no hacemos lo que ayer les decía, la ceremonia? Acabo de despertar. Al primero que debo de saludar es a mí. Tlanestili, Tlanestili, Tlanestili Yao. Hoy es una oportunidad para que tú vivas, me estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces nos levantamos otra vez al trabajo. Otra vez con los mismos problemas. Otra vez con las mismas deudas. Otra vez con los mismos alumnos. Otra vez con el mismo carro. Yo ya quisiera estrenar carro. Otra vez con la misma pareja. Otra vez con los mismos hijos. No todas las veces, pero ocasionalmente nos sucede eso, ¿verdad? Pero nos dice, en esta trecena, hazlo todo ceremonialmente desde el corazón. Si yo le quiero ayudar al hermanito, lo hago desde el corazón. ¿Ah? Si yo quiero trabajar justamente con esta noche, pues lo hago desde el corazón, ceremonialmente. Ahora bien, vamos con la siguiente imagen. Si gustan, miren, aquí tenemos C, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuelli. 8 ojos estelares. ¿A qué nos remonta ese ojos estelares? ¿Qué nos simbolizaría? Rex, ¿qué nos simbolizaría eso, ese número 8? ¿Los 8 rumbos? También nos representaría El tonal y el nahual, Temastiani. sí, el tonal y el nahual. Nos representaría el número 8. A ver, les pregunto.
Lo ¿En infinito qué número también. queda el tonali toshli? Ay, En en el el 8, número, Temazcani. en el número 8, toshli. ¿Y toshli qué relación tiene con Mayagüe? ¿Y toshli qué relación tiene con mesli, con la noche? Trabajo con la fertilidad. Y vamos con el tonali. ¿Cuántos tonalmeyot? ¿Cuántos rayos hermosos? Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili. Dice, en el día, disfruta, aprende de estos 4 rumbos. 1. Y el quinto rumbo, que puedes enfocarlo en ti, que tú eres el quinto elemento. Pero también nos habla de 5 rayos de luz. 5 rayos de luz. 1, 2, 3 de mi pierna, 4 de mi otra pierna. Y el 5, el tronco que tenemos. Debe de irradiar esa luz, esa energía. Vaya. Y todo eso, emplearlo como una ceremonia. Vamos con lo otro, con la otra imagen. Vean, este personaje. Este personaje, pudiéramos decirlo, es un personaje masculino. Con Mayagüel vimos toda la energía femenina, ¿no? Con excepción de que hay una energía masculina, pudiéramos decirle el Xutecuhtli, el señor centrador. Pero bueno, vamos con lo otro. Miren, esta energía, si se dan cuenta, con la mano derecha, si nos posicionamos de esta manera, con la mano derecha, esta mano, ¿no? ¿Sí cómo está? Está representando algo interesante. Tiene un shikali. No nos está mostrando que lo está bebiendo, pero se está alistando para beber. Dice, deleítate, bebe esa pasión por tu trabajo. ¿Por qué digo que es pasión? Vean, en esta parte está su rostro tiene una pintura facial y es esto. Por eso cuando hacíamos esto, miren, con venadito, nuestras astas de venado, estamos activando esta parte, que es la parte perceptiva y el enfoque. Si nosotros ponemos nuestras manos así, ya no nos permite ver lo que está aquí a nuestro alrededor, nuestra visión periférica, decimos, ¿no? Miren, solamente vemos aquí al frente, ¿entienden? Y entonces, ¿qué nos está indicando cuando nos pone acá la pintura facial? Dice, el color rojo potencializa tu visualización. Cuando enfocas esta parte, tu visión a los laterales, percibes cómo ciertas energías pasan fugazmente, rápidamente. Pero cuando aquí enfrente no los puedes ver, pero acá sí, como decimos, de reojo. ¿Es un ejercicio? Sí, dice, apasionate por potencializar tu visión periférica y conéctate con esta ceremonia que está aquí. Y estate listo para dar el siguiente paso. Vean, un piecito no lo baja hasta la tierra, pero el otro lo está alistando como para saltar y avanzar. Además de que en su cuello tiene un collar de jade. Dice, haz que todo fluya, que esté armonizado, ¿verdad? En su copili, en su chimaltonali, encontramos
Malinali. Bien. 1, 2, 3 Malinali. El cuarto es más cortito. Crea la medicina. Haz que fluya la medicina a través de esta disciplina. Y justamente vean sus ojitos. Está haciendo el trabajo que, bueno, en el libro de Castaneda viene el de ver con la visión periférica, de manera a estar como visco, vemos así. Y hacíamos unos ejercicios, ¿se acuerdan? De mover nuestros ojos, desenfocarlos, le llaman algunos, ¿verdad? Y activa, dice, tu oído, disciplina este oído. No todo lo que oyes te beneficia. Selecciona, sé muy selectivo con lo que escuchas. ¿Por qué? Porque muchos te van a alabar, te van a eludir. No, tú eres el... Pero, ¿quién es realmente el que sabe cómo es? Nosotros mismos. Ahora, veamos esta parte, miren. Este es un contenedor. ¿Ya se dieron cuenta? Es la parte fértil de la mujer. Es el portal. Es el portal. ¿Por qué? Vean, miren. Todo esto es la representación de la olla sexual. Y está cubierto por una tela que impide, ¿verdad? Que impide que cualquier energía pueda penetrarlo, pueda entrarlo. Pero también representa este cuerpo que tenemos. Dice, lo que ingieres aquí, lo que ingieres aquí, lo que ingieres aquí, pero también lo que ingieres en la parte sexual. ¿Sí? Porque dentro de de ser muy selectivo, de ayunar, cuando nosotros, como varones, como hombres y también como mujeres, con esta persona, al hacer ese coito, esa conexión, de una u otra forma, nos pasa esa carga energética, que bueno, si es positiva, es armoniosa, pero trae cargando ciertas energías negativas, nos contamina, nos contamina. Y eso impide que nuestra potencialización de nuestro cuerpo se obstaculice, se fracture. Y es lo que simboliza acá, esta parte. Dice, cuida lo que tú dejas entrar en tu cuerpo. Allá tú si lo quieres dejar entrar. Allá tú si de una u otra forma pretendes contaminarte. Físicamente, energéticamente, psicológicamente. Tenemos 3 ataditos de flores con Malinali, que nos dice, debes de aprender a crear disciplina, ayuno, para que puedas no tanto purificar, sino mantener tu energía armonizada. Y este debe de ser un logro, lograr que puedas mantener esa parte, impecabilidad que decimos. Y ser impecable, vivir con la impecabilidad no quiere decir que siempre voy a andar, sí, todo, no. Vivir en la impecabilidad es hacer lo que realmente me apasiona y me beneficia sin dañar a los demás, ¿no? Entender que toda esta medicina que voy a compartir, que voy a crear, enfocado primero en mí,
y mi fortalecimiento como nahualito, pero también que esto que yo haga que no perjudique a los demás, ¿sí? Toda esta carga energética, toda esta conexión nos lleva a un cambio, a elevar nuestra energía, pero también a bajar nuestra energía. Por eso, cuando nosotros creamos una relación emocional, sentimental, sexual con una persona, nos conectamos y es difícil de poder separarte de esa energía, ¿no? ¿Cuál sería lo más factible? En tu, no en tu soledad, en tu integridad como ser independiente, pero parte de un todo. Así viven nuestros hermanitos, la mayoría de los hermanitos. Cuando estás en esa independencia, pero también sabes que perteneces al grupo, vives más en armonía, ¿sí? Termino diciendo con la trecena, como mi conclusión, y ahorita si gustan compartir su conclusión, sé medicina en todo lo que tú hagas, porque veneno, y hay muchos que son venenos. Ahí tenemos a los sacerdotes, ahí tenemos a los pastores, ahí tenemos a los, todo lo que ustedes quieran. ¿No? Entonces, tenemos que aprender a hacer este trabajo, hermanito, a conciencia, con esa pasión. Ujú. Bueno, esta trecena lo vamos a vivir con toda esa ceremonia que se merece. Bueno, hermanito Martínez, y de ahí nos pasamos a la clase del día de hoy. Perdón, Temastiani, lo que pasa es que mi internet me anda fallando mucho, yo creo que se me pausa. Pero dentro de lo que ahorita acaba de comentar de la conexión con la pareja, que a veces hay energías que nos contaminan o que nosotros contaminamos. La pregunta sería, ¿qué trabajo, qué práctica o qué debe de hacer uno para limpiar esas energías? En la imagen del sol y la noche está todo lo de su pregunta. De la ceremonia del ocote y el corazón, ahí está la respuesta. ¿Cuál sería? Vive el día y la noche como una ceremonia, respetando tus necesidades y las necesidades de los demás, concibiendo que eres parte de un todo, pero también puedes vivir en la individualidad, ¿no? Entonces, todo eso es un trabajo, y aquí lo que les explicaba de cómo transmutar la energía, ¿no? Con la energía femenina, y está en una armonización, energía masculina y energía femenina, ¿verdad? Que juntos lo trabajamos, el sol como masculino, la noche como femenino, ¿no? Y aquí nos lo va explicando todo, si se dan cuenta, miren, ¿sí? Bueno, Tema, y Temastiani, gracias. sí, hermanito. Bueno, el día de hoy vamos a ver la tercera imagen de este Ishnamiktilistli, de esta unión energética. Para ello, dábamos un adelanto de esta imagen, ¿no? Si ustedes pueden llegar a percibir la suma que nosotros obtengamos de estas parejas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
la pareja que es entre los dos, hombre y mujer, sumen el número 10, le va a corresponder esta imagen. Híjole. Pero si la mujer, por ejemplo, aquí miren, tenemos 8, la mujer es 8, número 8, y el hombre es 1, ¿suman 10? Pues sí, suman los dos 10. Ah, pero el hombre tiene el número 8 y la mujer tiene el número 2. ¿Suman 10? Pues sí, toca esta imagen, ¿no? Porque a veces queremos decir algo literal. A ver, la mujer tiene que ser 8 y su numeral 8 de su día. Y el hombre tiene que ser el número 2. Y si no, no le corresponde esta imagen. No, no. No podemos ser tan rígidos ni tan flexibles. Tenemos que aprender también a valorar esta parte, a equilibrar nosotros al momento de leer este tonali, ¿verdad? Este tonali, esta energía. Interesante, sí. Interesantísimo esta imagen. Ustedes podrán ver a un coyote, pero no anciano, ¿eh? Vean, no es un anciano, es joven, ¿no? Vean cómo está pintado aquí su boquita, de color blanco. A estas energías que vamos a encontrarlo así, le llamamos nosotros también pili o pile en la variante. ¿Qué es pile? Niño, la energía del niño. Tenemos a Xochipilli, que tiene su boquita también de color blanco, ¿no? Que también encontramos ahí los Maquilting, que tienen como la forma de una mano, ocultando, tapando su boca. Pero bueno, veamos todo este simbolismo, todas estas imágenes, que en algún momento ya lo platicábamos. Vean, su cuello de la mujer, vean, miren los colores estos. Estos colores están aquí, miren. ¿Ya se dieron cuenta? La vibración femenina en comunión. Mayahuel, Chalchihuitlicue, Tlazoteotl, son las energías femeninas. 3. Y estas 3, si nos vamos a la Moshli Borgia, donde están las horas, Mayahuel le da del pecho a un niño. Chalchihuitlicue también le da pecho a un niño. Xochiquetzali le da el pecho a un niño. ¿Ah? Y vean cómo acabamos de encontrar que esta mujer tiene estas energías femeninas juntas, por eso tiene su cuello de esta manera. Veamos, tiene una mente florida. Pero ¿por qué podemos asegurar que es Xochiquetzali? Vean el quetzal que tiene en su tocado. El quetzal que tiene en su tocado y cómo con su pico, ustedes pueden ver aquí, sostiene una flor. Esta mujer tiene un pensamiento florido. Aquí tiene, miren, en una de sus manos, la mano izquierda, un ayacastli, una sonajita. Canto, armonía, luz. Decía una hermanita, el que canta, reza 2 veces. ¿No? En su mano derecha tiene a unas lesnas
una lesna de Mazatzin. O sea, no están no están los dos cuernitos porque justamente lesna, este cuernito, se le cayó. Hasta, como le llaman también, el venadito. Se le cayó por naturalidad porque pues ya era tiempo de su ciclicidad. Y lo está sosteniendo como como símbolo, como signo de medicina. ¿Sabían que estos cuernitos de venado son medicina? Para potencializar, para fortalecer, para enfocar la intuición y percepción como el venado, es agarrarla del cuernito del venado, limarlo, ¿no? Con un cuchillito que salga el polvito y preparamos té de pasote con una cucharada de miel, de esta miel. Lo preparamos, nos ayuda a ser más perceptivos. Por eso ahí nos lo presenta como una medicinita, que el canto es una medicina. Curioso que podemos encontrar, miren, la mujer como la noche y el día como el hombre, ¿no? Eso hay que tenerlo también presente para poder ir entendiendo toda esta simbología, toda esta escritura ideográfica, pero filosófica. Veamos. De este día y noche le dan una ofrenda. ¿A quién? A ellos dos. Vean que tenemos 3 granitos de maíz. Y vean que el maíz es amarillo, el maíz no es negro, no es rojo, ni de otro color, es el color amarillo. ¿Qué representa el color amarillo, hermano? Sabiduría, Sabiduría. Ajá, ¿qué más? los 3 granitos, la creación de la sabiduría en la pareja. Creación de la sabiduría en esta pareja. Entonces, lo que está indicando en la unión de esta parejita, van a crear la sabiduría. También el maíz, los granitos de maíz le llamamos nosotros tonacayot. ¿Qué es tonacayot? Nuestro cuerpo. La creación, el forjar, el labrar nuestro cuerpo como un sustento. El color amarillo como conocimiento, sabiduría, empatía, empatía de que te pones en el lugar del otro, de la otra persona. Pero este sustento nos va a enseñar la noche y el día. Sí. O sea, tanto la mujer y el hombre se tendrán que enseñar y compartir esa sabiduría. Porque si se dan cuenta aquí la energía masculina está con su huehue, ¿no? Y la mujer no dice, pues yo también, aquí pongo mi huehue, a ver. No, dice, está bien. Tú toca el huehue y con ella castle y armonizamos. Como decimos, hacemos equipo, no somos enemigos. Pero en la actualidad encontramos a parejas o nos encontramos con una pareja que dice, no, ahora tenemos los mismos derechos. Sí, yo te entiendo perfectamente. No, pero es que somos iguales. Sí, ante la ley. Porque si nos ponemos a compararnos, posiblemente tú no puedas levantar cosas pesadas. Y eso no quiere decir que seas menos, no. Nosotros juntos podemos hacer un equipo. Quizá no me sale bien el sazón de la comida como tú lo haces,
pero pues yo te puedo ayudar a conseguir eso que vas a utilizar. Y no quiere decir que tú estás sometida a mí ni yo a ti. ¿Por qué? Porque no es así. Ahora, por eso dice creación del sustento. Y eso es lo que no hemos entendido en la actualidad y ahorita más con estas uniones de matrimonio, le decimos nosotros light. Ah, si funciona, qué bueno. Y si no, pues ahora dejamos con otra pareja. A veces nos lleva a eso, ¿no? Tenemos que llegar a entender de que pues los dos tenemos que trabajar juntos. ¿Y eso dónde lo dice, maestro? ¿Por qué lo está diciendo? Aquí, miren. Este no es la cruz de Cristo. No, vean. Es la cruz de los cuatro rumbos. Pero ¿por qué el huehuet lo pintaron de color rojo? Ah, porque nos habla. ¿Qué hace el huehuet? Llama, ¿no? Vibra. Como decimos, el huehuet cuando lo empiezan a tocar, el que lo toca lo tiene que conectar con su corazón. Él es el mismo vibrar de su corazón. Por eso nos ponen ahí los cuatro rumbos. Dice, vibra, conéctate con esa fuerza de voluntad, armonízate con tu huehuet que tienes acá. Está palpitando. Pon atención como palpita y con eso conéctate con estos cuatro rumbos. Pero ¿por qué le ponen ahí? Nos muestran como la piel de Ocelotzin, ¿no? Las manchitas de Ocelot. Bueno, conéctate con paciencia. ¿Qué hace el Ocelot? Analiza, da un paso y analiza. Lo mismo nos dice, conéctate, armonízate con esa música, con esa danza, como el ocelotito, cautelosamente, vete paso a paso, porque les puede pasar como alguien que yo conocí que dice, todo eso lo puedo aprender en un año, y no es así. Va a haber experiencias que nos van a hacer aprender ese trabajo, ¿no? Y vean cómo este abuelito, ¿por qué les digo con el universo y con todo lo que nos rodea? Vean en su colmillito que tiene acá. ¿Se acuerdan de las Pléyades que decíamos? Dice, recuerda con tu origen, ¿de dónde vienes? En las Pléyades hay 7 Chico Mostok, 7 cuevas. Y de esas 7 cuevas venimos nosotros. Si no, recuerden la leyenda de que nosotros venimos de esas 7 cuevas. De Tomoanchan. Pero como que creemos que Tomoanchan debe ser un lugar físico, ¿no? Puede ser que sea en Guerrero, puede ser que sea en Guanajuato, puede ser que sea en Zacatecas, donde están las 7 cuevas donde salieron nuestros abuelos a peregrinar. Es que es mucho más filosófico, nos habla del origen de nuestro origen. Por eso el número 7 es súper importante, ¿no? Y vean cómo el hombre está aquí, tanto en su oído, con este colmillito que vemos aquí. Escucha de dónde vienes, quién eres, sin olvidar que eres una energía sagrada. No esperes que el gran misterio te diga. Regresamos nuevamente a la unión de esta pareja. Esta pareja está destinada a vivir en armonía. Claro que lo tienen que trabajar los dos. El arte, la música,
la danza, todo eso es medicina, todo eso es percepción, por eso nos ponen el cuernito del venadito que lo tiene que ahí tiene la energía femenina. Debemos de percibir, de ser muy perceptivos, intuitivos, poder planear juntos, armonizarnos, ¿sí? Entonces es el trabajo de ellos. Y si se dan cuenta, la mujer no tiene sus cacles, no tiene sus guarachitos, y el hombre sí, ¿no? Entonces nos habla también de darle importancia a nuestra energía masculina. Nada más para el hombre, no, también para la mujer. Pero también para el hombre le está hablando humildad, importancia y humildad en ese equilibrio, en esa armonía, ¿no? Porque podemos decir, no, como la imagen dice que yo soy el importante, no. Por eso dices que es una unión. Y vamos con lo que dice todo esto, vean. La clave está aquí. Una de las claves está aquí, miren. Todo eso lo que les acabo de explicar en esta pareja, pueden trabajar esta pasión que está aquí. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Esta pasión lo puede transformar en una pareja armoniosa, le podemos decir. Sin olvidar que la mujer puede trabajar energéticamente con Chalchihuitlicue, con Tlazohteotl, con Mayahuel, ¿no? Ahora bien, uno de los sustentos, ellos, hombre y mujer, tienen que sumergirse hacia adentro de cada uno de ellos, hombre y mujer, para encontrar el sustento que necesitan, ¿verdad? Para vivir en armonía como pareja. A la vez nos está indicando que justamente el sustento está dentro de nosotros, del hombre y de la mujer. Ahí está el sustento. Por eso es que aquí, si se dan cuenta ustedes, se mete. Y esta imagen de un solecito que podemos decir, vean cómo lo está, en este caso, observando, decimos de reojo. Dice, busca el sustento, busquen el sustento, hombre y mujer, dentro de ustedes. Está ahí dentro de ustedes, no está afuera. Y para ello hay que aprender a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que dejar morir ciertas cosas para que juntos se encuentren ese sustento armonioso que les ayude a vivir con esa pasión, con esa música, con esa integridad. ¿Sí? Para ello, básico, la lealtad, la sacralidad y la medicina en la vida. Esto los va a unir. Esto los va a unir. ¿Por qué? Porque el hombre en esta imagen representa el universo y la mujer representa lo hermoso de la tierra. Los dos juntos se unen para poder trabajarlo. Pero ojo, ¿cómo les explicaríamos a estas personas decirle? Los dos tienen que ir aportando ese sustento. Tienen que ir, si el hombre está con su creencia, cree que él tiene la razón, la mujer con humildad decir, está bien. Pero también,
Si la mujer cree que tiene toda la razón y dice el hombre, de acuerdo, no hay problema, acepto. Es ir aceptando, trabajando juntos en armonía para los que les toque esta imagen. Sí, que vamos a encontrar parejas así. Sí, los vamos a encontrar. ¿No? Ahora, no sé, tal vez ustedes también lo han revisado y justamente este es un portal. Vean, en este mismo del venadito, está colgado este portalcito, ¿no? Que algunos dicen, pues es el portal del Temazcal. Es el trabajo con los 4 rumbos dentro del Temazcal energéticamente, por eso está de color amarillo. Por eso decimos el Temazcal como Temachcali, como la casa de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, con esta imagen, yo terminaría, pero si tuvieran algo que compartirnos, adelante, los escuchamos. Algo que ustedes hayan encontrado, recuerden que también fue una de las tareas que quedamos que investigaríamos para esta clase. ¿Sí? Los escucho. Ajá. ¿Qué encontraron ustedes? ¿No? Recuerden, esto que les acabo de compartir es lo que yo he encontrado. Ustedes pueden encontrar más sabiduría también. ¿Mm? ¿No? ¿No hay ningún comentario, hermanitos, para que para este trabajo? ¿No? Bueno, entonces, cuando encontremos esta imagen, recordemos el trabajo que nosotros vamos a ir haciendo. Ahora bien, en esta bueno, en esta tercera imagen, aquí nuevamente encontramos al coyotito en diferente dimensión. Lo que sí quiero compartirles, si se dan cuenta, miren, su huehuetl. Vean las manchitas de ocelot, aquí tiene lo de 3 niveles. Y aquí, miren, solamente tiene 1. ¿Qué quiere decir? Que este es un trabajo desde el primer nivel de la unión. Y aquí ya es desde lo que trabajas contigo mismo, con otros y con toda la comunidad. Por eso vemos aquí las manchas de ocelot, un poquito más extenso, pero tiene los 4 rumbos. Y tenemos ahí, vemos que el pie derecho lo está deteniendo también el huehuel, ¿no? Con su atecocoli. El sonido que armoniza y hace llamado a la comunidad es el huehuel. El llamado del espíritu de la montaña es el huehuel con el atecocoli, ¿no? El pensamiento florido y forjar un camino y una vida con esencia y perfume de la vida. Vean esta faldita, este cuello, ¿se dieron cuenta? Está en Xochiquetzali también, vean. Los colores que lleva en la faldita y eso lo encontramos aquí, miren en esta imagen. ¿Sí? Eso es importante. Nos habla de una energía femenina. Ahora bien, la imagen de la Mosli Yowalyehyek, que es el Borgia. Sustento armonioso con empatía, luz y conocimiento. Aquí tenemos, miren. Esta es la 4ª imagen que vamos a encontrar. Ojo, vean ustedes esta imagen de tonal y nada más, del sol. Ahora, y en medio encontramos la plantita del sustento, vean. Ajá. 1. Su falda, ahí tenemos la energía femenina.
tenemos aquí una parte interesante que yo quisiera que lo analizáramos y lo profundicemos con con un ejercicio. ¿Sí? Vean, la unión de estos, ¿no? Nos habla de algo. Nos habla de abrazarnos. Pero no nada más físicamente. Chequemos. Miren. Vean sus brazos. ¿Qué es lo que portan aquí? ¿No? Algunos dicen es Tlaquentli, algunos dicen es Malinali. Yo le llamaría el sustento ceremonial. Vean, 1, 2, 3, 4. Y también son 4. Es un atadito de ocotes, pero con la parte superior encontramos como una telita. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos a alguien? Pues le damos su abrazo, lo apapachamos, lo abrazamos, ¿no? De Tlazotlalistli. La mujer tiene un pensamiento florido, pero vean, el hombre tiene que forjar, tiene que trabajar más con esa lesna de hueso por la parte florida, la parte de florecer, ¿no? Y solamente nos da un sol. La base de esta pareja es el conocimiento como sustento, abrazando ceremonialmente el día, ¿no? Este atadito de ocotes, ¿eso es la ceremonia del día? ¿Es eso? Por eso nada más dice el día. El conocimiento, la empatía. Si se dan cuenta, ¿por qué hablamos de empatía? ¿Por qué hablamos de armonía? Miren, el pie derecho, este es el pie izquierdo. O sea, se unen. Y aquí tenemos la dualidad en la ofrenda. Pero también aquí tenemos una cuentita muy hermosa que es de Coatl. Esta es una bolsita. ¿Sí? ¿Y por qué decimos es algo tan equilibrado, algo tan hermoso? Porque suman el número 4. Hombre y mujer suman el número 4. Y el número 4, recuerden, nos lleva a un trabajo armonioso. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea? Porque va a haber tarea. Sí, va a haber tarea. Mañana es un tonali Acatl. Este tonali Acatl, su regente es Tezcatlipoca Ixquimili. Mañana no veamos con los ojos naturales a las personas. Vibremos su energía a través de nuestra mente. Porque luego decimos es que no le caigo bien, porque mira cómo me ven y me sonríen. No, 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 no. Leamos su energía. Es importantísimo saber leer la energía de las personas. Y no lo digo yo, lo dice aquí, mire, Tonatiuh. El hombre tiene que esforzarse más para florecer, para trabajar con la energía femenina. Igual la mujer tiene que entender, mire, por eso tiene 2 ataditos de su cabello, entender que hay una dualidad.
Desde su Quechquemitl nos habla de ese trabajo. Vean, rojo, gris, blanco. En su oído tiene una cuentita de jade que nos indica el trabajo que necesita. Trabajar. Tenemos que aquí tiene dos triángulos. Estos dos triángulos, la puntita, vean cómo se une. El de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. ¿Y a dónde se une? Vean, a la altura de su vientre. ¿Curioso? Sí. Las dos puntas del triángulo están en su vientre. Nos habla de una energía de conectar armoniosamente lo del universo con la Tierra. Alimentar esa energía a través de este universo y a través de la energía de la Tierra. Quieramos o no, abajo de la Tierra hay mucha vibración. ¿Hay vida? Sí, hay vida. ¿En el universo hay vida? Sí, hay vida. Los abuelos lo saben. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella como mujer debe de trabajar con este hombre, hacerlo, entender y comprender que la unión hacia el universo, hacia la tierra, es parte de su camino como pareja. ¿Sí? Pero no queda aquí. Su tarea, nuestra tarea para mañana, construyamos ese lazo. Vayamos tejiendo, por eso quise el día de hoy presentarle la trecena de Sema Linali, vayamos tejiendo nuestra conexión con el universo, con la tierra y con todo lo que nos rodea. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo le haré? Observa más, juzga menos, ama más, odia menos. Y una cosa, agradece más, quéjate menos. Pide con seguridad porque tú te lo mereces, porque nosotros nos merecemos. Pero sobre todo, agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte es cuanto. Esto lo vamos a leer en la siguiente clase, la cuarta imagen, pero me gustaría que pudiéramos investigar cada uno de los detalles y si tienen alguna duda, podemos aclararlos en esta clase, ¿sí? Pero hagan esto. Última tarea. Todo aquel que se encuentre, sonríale. Sonríale porque van a crear un vínculo, un lazo energético. Ay, ¿por qué no lo dice el maestro? Está loco que voy a andarle sonriendo a toda gente desconocida. ¿O a poco no nos sonríe así Tonatiuh? Por eso está en medio, ¿no? Este tipo de parejas que llegamos a encontrar con esta cuenta son muy empáticas con todos. Vaya, hacen que la conexión sea más factible. ¿Sí? Los escucho, hermanitos. De mi parte sería todo. Ujú. No se me duerman. No, aquí estamos, Sebastián. Sí, sí, lo sé, hermanita. Bueno, pues Dejó mudos hoy. ajá. Digo, nos dejó mudos el día de hoy. Ay, caramba, hermanitos. Pues, hermanitos, este trabajo es muy hermoso, pero necesita disciplina. Vamos a
a impregnarle esa disciplina. Una recomendación que nos puede servir es pues alimentarnos de lo mejor. Una cucharada o 2 cucharadas de miel nos ayuda mucho. Yo ya casi me lo estoy acabando. Miren, la vez pasada nos dejó la hermanita Leti un poquito de miel y pues ahí vamos avanzándole. ¿Verdad? Bueno, hermanitos,